nuestro miedo, el de todas, que llegue el día X de la competición para la que has estado entrenando todo el año, tu competición objetivo, o bueno, ya no solo en deportes de resistencia, sino en un deporte colectivo, pues el partido X, la Final Four, y te toca la regla justo ese día, sabes que tienes un montón de dolores, que te afecta un montón y que incluso ha habido días que te ha inhabilitado para poder hacer deporte. ¿Qué les dirías a estas chicas? Bienvenido, bienvenida una semana más al podcast de estrategas del Trail y Run. Soy Patricia, entrenadora del equipo Estrategas, y quiero darte la bienvenida a este episodio que estoy convencida de que no te va a dejar indiferente. En el episodio de hoy no vamos a tratar un tema en concreto, sino que tenemos una invitada súper especial. Se trata de Isabel Guisado, una chica que es experta en entrenamiento y mujer. Es su tema de estudio y de estas personas que luchan y se desviven porque la ciencia siga avanzando y nos ayude a los entrenadores a seguir ayudándoos de una manera tan centrada y específica. Así que no me quiero demorar más y vamos a darle caña a esta entrevista a Isabel. Bueno, pues como veis tenemos aquí hoy a Isabel Guisado, que bueno, ahora ella misma se va a presentar, un poco nos va a contar quién es, de dónde viene, por qué es experta en el mundo de la mujer y el entrenamiento. Y nada, no me voy a entretener mucho más, así que bienvenida Isa al podcast de Estrategas. Cuéntanos un poco quién es Isa, de dónde vienes y bueno, todas estas cositas. Bueno, hola Patricia, hola a todos. Bueno, como ha dicho Patricia, yo soy Isabel. No me considero tampoco muy experta en el tema, creo que estoy un poco en el camino de alcanzar un conocimiento bastante amplio en el tema, pero todavía creo que estoy un poco en el camino, ¿vale? Entonces, nada, yo empecé en este mundo porque fui estudiante de ciencias del deporte. Previo a eso, lo que me llevó a estudiar la carrera fue que yo fui deportista de alto rendimiento, hacía atletismo y uno de mis problemas principales era, bueno, yo creo que como todas, ese dolor por la regla y tal y cual. Entonces, bueno, empecé ciencias del deporte en el INEF de Madrid y seguí con el mundo de la investigación, hice el máster de investigación y finalmente pues empecé mi doctorado enfocado en metabolismo del hueso y bueno, ciclo menstrual y anticonceptivos orales. Y esa es un poco mi historia. Luego, también ligado más al rendimiento, pues también hice el máster de deporte cíclico de la Universidad de Murcia y un poco eso es todo, creo. O sea que Isa, bueno, ha dicho que viene de alto rendimiento desde de atletismo, no sé si lo ha dicho o no, pero bueno, relación con todo el mundo del running y todo esto que traemos por aquí en el podcast. Así que bueno, como hemos dicho en la introducción, vamos a hablar un poco de todo el ciclo menstrual, entrenamiento en mujer, este tema que nos trae entre manos y que a muchas y también a muchos os está gustando. Así que Isa, un poco la primera pregunta es: ¿a qué afecta este ciclo menstrual? ¿Al rendimiento, al entrenamiento? A ver, esa pregunta creo que a día de hoy, después de muchos años investigando el tema, aún sigue un poco por desconocerse, ¿vale? Hace poco sí que se publicó como un editorial de expertos principales en el tema que dijeron que todavía no podíamos tener conclusiones exactas porque la investigación no se ha estado haciendo bien, por así decirlo, ¿vale? Entonces, a día de hoy no hay unas pautas de entrenamiento según el ciclo menstrual, ni según anticonceptivos orales, ni nada de esto, ¿vale? Entonces, un poco la razón por la que a día de hoy no tenemos estas conclusiones es porque, como he dicho antes, la investigación no se ha estado haciendo bien. Y para ser más exacta, pues lo que decían en este artículo era que habíamos estado estimando algunos parámetros que no debíamos estimar y se debían medir, ¿vale? Esto es un poco para la gente de a pie que no entiende tanto de investigación y tal. Es que en muchos estudios se ha estado controlando el ciclo menstrual, por ejemplo, por un cuestionario o por la temperatura corporal, ¿vale? Y eso no son métodos para el control del ciclo menstrual en sí. Yo no puedo decir que estoy en la fase folicular tardía solamente con estas medidas, ¿vale? Entonces, para haber tenido estudios de verdad válidos y haberlos podido comparar entre sí, hubiéramos necesitado
medir hormonas sanguíneas en todas las fases del ciclo menstrual que queramos medir y la ovulación por tiras de ovulación, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como he dicho, a día de hoy no hay unas pautas generales para nadie, ¿vale? Un poco lo que te decíamos que en otros episodios, que cada una de nosotras somos un mundo y que hay que individualizar. Exactamente. Bueno, eso que ha dicho ahora Patricia van por ahí los tiros, ¿vale? Yo no tengo unas pautas generales para nadie. Yo, imaginaos, yo cojo un grupo de corredoras y yo no digo, bueno, en esta fase voy a hacer más fuerza, en esta fase voy a hacer menos fuerza, en esta fase voy a correr más kilómetros. No, eso es imposible a día de hoy. Ahora, que tengo una chica que tiene muchísimo dolor en el día de la ovulación, imagínate, el día 14, pues mi sentido común dice que no le voy a meter entrenamiento muy intenso porque la carga se va a disparar por el RPE, por el dolor y todo. ¿Vale? Entonces, así individualizando, pues sí que podemos sacar quizá unos patrones fijos de cada persona. Un poco en relación a esto de conocerse, tener comunicación con el entrenador y para poder establecer estos patrones que decía Isa a lo largo de varios ciclos. Entonces así cuando ya tenemos esto establecido, pues sabemos un poco cómo podemos adaptar el entrenamiento a esa persona en concreto, ¿no? Exactamente. Lo súper importante yo creo que es la comunicación con el entrenador-entrenadora. Bueno, y que la conversación, si es en grupo, pues que sea algo natural, como un parámetro más, como un RP, como una carga de entrenamiento, pues un parámetro más que el entrenador o entrenadora pueda y quiera controlar. Importante también ahí que el entrenador tenga esos conocimientos para poder escucharte y atenderte, ¿no? Entonces, a estas chicas que reflejan síntomas, que dicen que tienen síntomas, que eso es completamente real, que sabemos que es real y que así lo demuestran, ¿qué les dirías o cómo podríamos adaptar un poco ese entrenamiento? Vale, pues yo personalmente con lo que he leído y con mi experiencia, lo que haría sería saber los patrones de esta chica, un poco lo que muchas veces ha explicado Patricia, ¿no? O sea, si una chica tiende a que tenga mucho dolor el día del 1 al 5 del ciclo, que es durante la regla y donde mayor parte de las personas tienen dolor, pues esos días haría un plan B, ¿vale? Yo planificaría mi programación habitual y tendría un plan B. Entonces, si el día 1 está que se muere de dolor, pues vale, sabemos que el ejercicio físico sí que le puede venir bien para un poco paliar ese dolor, ¿vale? Pero quizás una serie al 100% pues no es lo mejor. Entonces, si le tocan unas series intensas y ve que no puede, pues quizás hay que adelantar una sesión de long run o easy run o algo así, ¿vale? Que le siente mejor en vez de hacer ese entrenamiento tan intenso. Pero como digo, es muy particular de cada una. A lo mejor alguien le inhabilita ese dolor y no puede hacerlo, o quizás no pueda hacer nada, ni ese long run que quizás le propusiéramos, o otra persona quizá empieza el entrenamiento y ese dolor empieza a ir poco a poco disminuyendo. Vale, entonces yo haría un plan A y un plan B. El plan A sigue la programación que yo tengo diseñada como entrenador y el plan B, que es si ese dolor es inhabilitante. Así te permite pues no desperdiciar ese día, ¿no? De entrenamiento y anticiparte un poco a justo llega ese día de entrenamiento, no sabes nada y ¡pum! Bofetón que dices, ¿qué hago ahora? Claro, Pues anticiparte un poco a esa situación. si te da igual hacerlo ese entrenamiento el lunes o el jueves, pues quizá lo puedo cambiar en la semana y no suponga un impacto tan grande para la planificación que has hecho. Y en relación a esto un poco, que es como el miedo de nuestro miedo, el de todas, que llegue el día X de la competición para la que has estado entrenando todo el año, tu competición objetivo, o bueno, ya no solo en deportes de resistencia, sino en un deporte colectivo, pues el partido X, la Final Four y te toca la regla justo ese día. Sabes que tienes un montón de dolores, que te afecta un montón y que incluso ha habido días que te ha inhabilitado para poder hacer deporte. ¿Qué les dirías a estas chicas? Bueno, pues obviamente yo creo que ese día Pregunto en un sí poco no se difícil. puede hacer prácticamente nada. O sea, ese día no puedo hacer nada, que hago me tomo un antiinflamatorio como muchísima gente hace y ya está. Pero sí que podemos hacer algo de antes. Lo más importante en estos casos es descartar que hay un problema mayor, como puede ser una endometriosis, síndrome de ovario poliquístico o cualquier otra patología que muchas veces a la simple vista
no es fácil detectar y que luego, habiendo un estudio previo, pues sí que te lo detectan y hay medicación y hay tratamiento para ello, ¿vale? Entonces eso es lo más importante. Y bueno, lo más importante también es saber que el dolor inhabilitante no es normal, entonces habría que hacer un estudio detrás. Y lo que sí que es verdad es que sí que ha habido varios estudios que con la nutrición se puede mermar este dolor o por lo menos intentar tenerlo más llevable, ¿vale? Pero como digo, este ya no es tanto mi tema, ¿vale? Y habría que, o sea, eso lo tendría que evaluar también un nutricionista que sepa de ese tema para bien hacer una dieta antiinflamatoria o algo por el estilo, ¿vale? Pero lo que digo, ese día en sí, yo como entrenador o yo como atleta no puedo hacer nada. Muy bien, o sea, igual mismo de antes, anticiparse, conocerse y saber un poco cómo nos va a afectar este ciclo menstrual, esa menstruación. A relación a esto también un poco, ¿qué diferencias o...? Porque las mujeres somos mujeres, tenemos nuestras características y los hombres son hombres y tienen sus características. Entonces el entrenamiento tiene que ser igual, no tiene que ser igual. Si no es, tiene que ser igual, ¿cuáles tienen que ser esas diferencias? Vale. Pues como, bueno, en la literatura sí que se ha visto, por ejemplo, imaginamos que en ganancia de masa muscular total los hombres ganan más que las mujeres, que tienen mayor consumo de oxígeno los hombres que las mujeres, ¿vale? Lo que pasa es que casi todos estos parámetros, cuando se relativizan al peso, o mejor, a la fat free mass, a la masa libre de grasa, pues estas diferencias entre hombres y mujeres sí que se palian un poco, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí la clave está en individualizar el entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, también tenemos estudios de que las mujeres tienen el primer umbral ventilatorio más desplazado hacia la derecha, es decir, más desplazado hacia el consumo máximo de oxígeno que los hombres, ¿vale? Imaginamos, las mujeres tienden a tenerlo al 70 y los hombres al 65, ¿vale? Un ejemplo. Lo que pasa que esto, para saberlo a rasgos generales, bueno, pues está muy bien saberlo, pero luego tendremos que hacer una prueba de esfuerzo individual para cada atleta. Entonces, por ser mujer, yo no puedo decir que esta mujer tiene el primer umbral al 70% cuando yo realmente no he hecho ninguna prueba de esfuerzo, ¿vale? Entonces, sí que hay diferencias, pero como he dicho, cuando se relativizan un poco al tamaño corporal, pues estas diferencias desaparecen. Entonces, ahí sigue siendo la clave individualizar el entrenamiento, más que por el sexo, por la persona en sí. Ujú. Y por ejemplo, para aterrizar un poco todo esto, un entrenamiento de series o un entrenamiento de consumo de oxígeno, ¿qué diferencias tú podrías establecer? Bueno, partiendo de una individualidad, un hombre y una mujer que aparentemente son iguales, que no lo van a ser nunca, ¿qué diferencias podrías decir que tendría un entrenamiento? Bueno, lo que sí es verdad que a rasgos generales sí que se sabe que las mujeres tienen más durabilidad o la fatiga como que se retrasa. Es decir, la durabilidad, por ejemplo, en ciclismo es cuando yo estoy a 500 watts, bueno, después de una hora, yo soy capaz de generar más vatios que un hombre, por ser mujer, ¿vale? Entonces ahí parece que está siendo como un poco la clave del entrenamiento. Pero también tendré que ver cómo me responde esa mujer. Sí es verdad que tienden a tener una fatiga posterior, ¿vale? Pero eso hay que irlo viendo en esa mujer, ¿vale? Entonces sí que hay particularidades generales que podemos quizás asumir, pero a la hora de ser entrenador o entrenadora hay que verlo en esa atleta de verdad. Ujú. Por ejemplo, los tiempos de recuperación entre series, entre entrenamientos, ¿varían, no varían? ¿Son iguales para todos? Es que Todo el mundo dice que sí, todo el las mundo dice que mujeres... la recuperación en las mujeres es mejor que en hombres, ¿vale? Pero es que, a ver, es verdad que las mujeres tienen mayor porcentaje de fibras tipo 1 que 2, ¿vale? Y se supone que la recuperación va a ser mejor, ¿vale? Pero es que muchas veces me parecen las cosas contradictorias, porque hay gente que quiere hilar tan fino, tan fino, tan fino, pero luego dice que las mujeres tienen menos fatiga que los hombres, ¿vale? Si que de verdad queremos hilar fino, lo que hay que hacer es ver cómo recupera esa mujer, ¿vale? Es verdad que lo que tú dices, Patricia, es lo que se conoce, que parece que las mujeres se fatigan menos, que recuperan antes y tal y cual, ¿vale?
Pero a día de hoy todavía no hay nada claro y yo lo que haría sería un estudio de esa persona como entrenador para eso, hilar lo más fino posible. Vale. O sea que de nuevo eso, individualidad y tener en cuenta cómo nos afecta a cada una, tanto la regla Exactamente. como cómo recuperamos, como el entrenamiento, todos y cada uno somos distintos. Y ya para ir un poco concluyendo este episodio de hoy, Isa, vamos a... todo esto del ciclo menstrual está como rodeado de súper falsas creencias. Y bueno, las vamos medio desmitificando por aquí. Hemos sacado ya, no sé si 2, 3 episodios que hablamos un poco de todo esto. Y quiero que nos cuentes un poco alguna anécdota o algo así que te haya como marcado, que te haya sido súper impactante en relación a esto, que digas, "Pf, madre mía, o una barbaridad o algo así que tú creas que, no sé, que le puede parecer interesante a todo el mundo que nos escucha. A ver, es que, mira, yo creo que la investigación en ciclo menstrual en España está muy poco desarrollada en comparación con otros países, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver como lo hacen en el Reino Unido, sin irnos más lejos, aquí en España. Entonces allí la investigación va por delante que aquí, ¿no? Entonces me acuerdo que el año pasado, cuando fuimos a la Female Athlete Conference, claro, era todo un congreso de ciclo menstrual, de anticonceptivos orales, y allí nadie decía que había que adaptar el entrenamiento por ser mujer, ¿vale? Lo que había que hacer era individualizar y bueno, lo que hemos estado hablando. Entonces parece que allí, o sea, como en el extranjero, está súper asumido que hay que individualizar y que realmente las diferencias en el rendimiento en torno, o sea, en función de la fase del ciclo, no son apreciables. Vale, me fui con esa conclusión súper clara de allí. Ahora vuelvo a España y vuelvo a oír mucho Instagramer o influencer diciendo que hay que adaptar, que ya se desarrolla mejor la fuerza en tal fase, en cual fase, ¿vale? Entonces yo creo que un poco tenemos que aprender o por lo menos fijarnos más de los referentes en la investigación de verdad, no tanto en influencers o gente que no basa su contenido en la evidencia científica, ¿vale? Entonces es un poco la anécdota que tú vas al mejor sitio del mundo para aprender sobre estas cosas y luego llegas a tu país, a España, y te encuentras que lo que se está promoviendo es todo lo contrario por lo que has escuchado, ¿no? Entonces, realmente me chocó bastante, ¿vale? Y ya no solo promoviendo, sino que tú que, joder, para mí eres una referente en esto, de lo que yo conozco y que encima he tenido la suerte de compartir tiempo contigo, que lo dices y que ya no solo no te escuchan, sino que te medio miran mal, te toman por loca, en plan, esta tía que dice. Entonces, pues eso, llamar un poco a la acción de, ostras, si todo el mundo está ahí, bueno, todo el mundo, la gente experta en todos estos temas dicen esto, pues tener un poco de consideración y abrir un poco nuestra visión, que muchas veces tenemos ahí visión túnel en lo que vemos y hemos escuchado toda la vida y no tiene que ser así. Claro, es que Entonces, llevar el contenido a la gente de a pie no es nada fácil porque tú y yo y bueno, la gente que haya llegado a un nivel de grado máster más o menos sabe que la evidencia científica no es solamente un artículo, sino es una revisión, es un metaanálisis, ¿vale? Y bueno, pues a mí alguien me puede decir, ah, pues mira, en este artículo me pone que en la fase folicular puedo entrenar más resistencia. Vale, pero luego tú te vas a una revisión y pone eso o no. Entonces creo que la clave está en filtrar lo que es la buena evidencia y lo que es evidencia, bueno, un artículo científico sin más. ¿Vale? Entonces eso creo que tiene que ser un poco mi mensaje. Tenemos que visibilizar un poco a estos autores de artículos científicos que realmente también hacen su trabajo en redes sociales, pero no tienen tanta visibilidad como otros, ¿vale? Entonces quizás hay que empezar a seguir a científicos de verdad en vez de a tanto como influencers, ¿vale? Bueno, si los influencers de verdad llevan la información buena a los oyentes o usuarios de redes sociales, pues estupendo, pero claro, hay que ser un poco selectivo. y ya así a modo de conclusión vamos a sacar como unas conclusiones o tips para que se quede todo el mundo que nos escucha. A estas chicas que les afecta la regla y el ciclo menstrual a su rendimiento y a su día
ya no solo al entrenamiento, sino a su día a día, ¿qué consejos les darías para que puedan aplicar? No sé si usar una aplicación que les puedan Ah, llevar sí, por control de los supuesto. síntomas. Por supuesto, o sea, lo más importante es conocer cómo es tu ciclo menstrual. Es decir, bueno, ya habiendo descartado una patología o algo que haya detrás, lo más importante es conocer cómo es tu ciclo. Es decir, de cada 28 días o cada 27 días tengo la regla, vale. Del día 5 o 6 tengo dolor, en tal día tengo cansancio, ¿vale? Todo esto, registrarlo siempre y ver que son patrones regulares. Y cuando haya algo raro que tú digas, uy, qué raro, si esto nunca me ha pasado, pues quizás es que estás teniendo problemas o quizás es que estás entrenando más de la cuenta, ¿vale? Y ya si de verdad te gustaría conocerte bien o estás en el alto rendimiento y te preocupa este tema, cuando hagas más volumen de entrenamiento, no está de más usar, por ejemplo, unas tiras de ovulación para saber que efectivamente estás ovulando y que la el alto volumen de entrenamiento no esté creando una deficiencia energética, ¿vale? Y por ese motivo no estoy ovulando, ¿vale? Si te quieres conocer hasta ese nivel, estaría súper bien. Sobre todo si eres deportista de alto rendimiento, alto nivel, que lo llevan todo súper fino, ¿vale? Entonces, bueno, conclusión, hay que conocerse súper bien. Y el entrenador, más de lo mismo, porque al final es el que planifica todo. Y el que está contigo en el día a día y el que al final, pues un poco es no tu referente, pero con el que, Sí, que joder, confías todo realmente en tu entrenador o tu entrenadora, ¿no? O sea, tú te fías de manera ciega. pues qué bueno, la verdad que una vez más hay que atender a la individualización de cada una de nosotras, también de los chicos, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de este aspecto, pues sobre todo atender a los síntomas, ¿no, Isa? Exactamente. O sea, lo de los síntomas es clave, ¿vale? Porque cuando empezó esta investigación del ciclo menstrual, lo que se como propuso es que las hormonas sexuales, es decir, el estradiol y la progesterona afectaban a otros tejidos, ¿vale? Entonces por ahí empezó la investigación y se ha visto que la influencia de estas hormonas sexuales no es tanta como para tener un impacto en el rendimiento. Lo que sí de verdad impacta son los síntomas. Entonces hay que hacerle muchísimo caso a los síntomas tuyos, a cómo son tus patrones, a si tienes mucho dolor, ¿vale? Entonces, síntomas, ahí está la clave, yo creo. Genial. Bueno, creo que hemos tocado todos los palos así un poquito y ya sí que sí, terminamos. Un consejo, una recomendación que podrías dar a cualquier mujer que sea deportista o no sea deportista. Yo hace poco en el último de los episodios que grabé, mi recomendación fue que todas, sean deportistas o no sean deportistas, tienen que entrenar fuerza. Y por si no se lo han escuchado ese episodio, lo vuelvo a decir. Así que ahora te toca a ti, Isa. Bueno, pues mi recomendación, como dice Patri, si eres deportista o no eres deportista, o si eres de alto nivel o eres amateur, descárgate una aplicación ahora mismo y empieza a registrar tus síntomas, tus días clave, etcétera. Pero regístralo durante mucho tiempo y ya luego sacarás conclusiones si de verdad te afecta a ti el ciclo menstrual o no. Qué bueno. Y así además se lo vas a poner más fácil a tu entrenador. Que un día Sí, le la dices que verdad te que duele la sí. cabeza, al día siguiente que te duele las lumbares o que estás cansada. Pues eso es, llevar un control de nuestro ciclo menstrual y no vale un control de 2 meses, sino un control a lo largo del tiempo que te permita realmente crear ese patrón. Así que nada, chicas, ya sabéis, atendemos a los síntomas, nos tenemos que tener un entrenamiento individualizado sobre todo a esta sintomatología y si nos afecta el ciclo menstrual en un grado que es inhabilitante, pues saber que no es normal y que hay especialistas que están ahí para ayudarnos, que acudamos a ellos, que tienen pues que echarnos una mano, que para eso están. Así que nada, esperamos que os haya gustado el episodio de hoy y cualquier duda relacionada con estos temas, hacérnosla llegar, que se la haremos llegar a Isa, que seguro que está encantadísima de responderosla. Así que nada, chicos, chicas, nos vemos en futuros episodios y esperemos que os haya gustado. Un saludo. Adiós.